buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. Hoy vamos a hablar del tema del calor en el cuero cabelludo. ¿Qué debemos evitar recién hecho el trasplante? ¿Cómo debemos seguir actuando cuando ya han pasado varios meses? O incluso las personas que no se hayan hecho el trasplante capilar. Además, hablaremos un poco sobre el tema de la temperatura óptima del agua al realizarnos un lavado de pelo. Pues dicho esto, vamos a comenzar por el inicio, valga la redundancia. Pues bien, si estamos en nuestros primeros días de trasplante capilar, los médicos nos recomiendan que no debemos hacernos esos primeros lavados con agua caliente. Además, a la hora de secarnos, como ya os he comentado en algunos episodios sobre el tema de los cuidados, no debemos secarnos la cabeza con secadores de pelo. Al principio hay que hacerlo con pequeños toques, utilizando una toalla o un papel grueso de cocina, sin arrastrar, simplemente presionando un poquito, muy suave, porque en ese momento, además, poco a poco iremos ayudando a que se caigan las costras. Pero sigamos con el tema del calor. Hemos hablado de los primeros días tras el trasplante, pero ¿qué pasa pasados los 15 días o el mes? Pues en principio, si hay gente que quiera hacerlo, podría utilizar el secador, pero teniendo en cuenta unas pautas que diremos después. Pero todo esto, en realidad, estas pautas no solamente van a ser para las personas trasplantadas, sino que todos los cabellos deberían de cuidarse del mismo modo. Hay que tener en cuenta que cuando ya pasan unos meses y sobre todo a partir del año, el pelo trasplantado será exactamente igual que un pelo no trasplantado y tendrá exactamente los mismos cuidados. Lo único que habrá cambiado será el lugar de los folículos, porque antes estaban en un sitio y se han movido a otro lugar. Eso no va a cambiar nada más que su ubicación, como decimos. Por lo tanto, los cuidados serán los mismos que para el resto del pelo. Entonces, si alguien decide utilizar un secador para secarse el pelo, ¿cuál es la mejor manera de utilizarlo? Pues lo mejor será utilizarlo con una temperatura tirando a fría y a una distancia de unos 10 o 15 centímetros. Además habrá que ir moviéndolo por toda la cabeza sin dejarlo mucho tiempo fijo en una zona en concreto. Siempre puede ayudar a secar un poco el pelo si antes utilizamos una toalla para quitar parte de la humedad sin tener que usar el secador. ¿Los peligros del secador en el pelo? Pues que el pelo puede volverse más frágil, se reseca, se puede romper e incluso se puede alterar su textura, y al igual que ocurre con una quemadura en la piel, pues el pelo también se daña y se pueden crear en él una especie de microburbujas. Todo esto tampoco quiere decir que el secador vaya a ser el causante de una alopecia, pero hay que utilizarlo con cabeza y, por supuesto, siempre va a ser mejor que el pelo se seque de manera natural. Pero en el caso de que alguien tenga mucho pelo y lo tenga largo, pues siempre lo podrá utilizar teniendo en cuenta eso que hemos comentado. También hay gente que con este tipo de pelo pues puede querer alisarlo con una plancha y bueno, pues también podrá hacerlo, pero sin insistir demasiadas pasadas, por así decirlo, porque al final es lógico que si incides mucho con el calor, pues tampoco puede ser demasiado bueno. Pero claro, hay que utilizar las cosas con cierto cuidado. Y en cuanto a los lavados, seguramente a todos nos suene que el agua caliente no es muy buena para el cuero cabelludo, pero vamos a lo mismo, tampoco esto quiere decir que vaya a ser la causa de una alopecia, aunque sí que es importante tener especial cuidado en el proceso del trasplante de pelo, como ya hemos dicho, y cuando ya haya pasado el tiempo también convendrá no abusar del agua muy caliente. Sobre todo estamos hablando de un agua extremadamente caliente, que hay mucha gente que es verdad que les gusta el agua muy caliente, pero ¿por qué puede ser malo lavarla con agua caliente? Pues bueno, aunque es verdad que el agua caliente limpia mucho mejor, sobre todo la grasa, pues también puede hacer que el cabello se vuelva más quebradizo, pero como digo, estamos hablando de temperaturas muy altas. Lo ideal sería no lavarse la cabeza ni con agua muy caliente ni con agua muy fría. Una temperatura entre los 19 y 20 grados es lo ideal. Pero hay algo interesante en lavarse el pelo con el agua un poquito más fría de lo normal, y es que aclararse el pelo con agua fría puede tener efectos positivos a la hora de activar nuestra circulación, porque no solo estamos hablando del efecto en el pelo en sí, sino en el cuero cabelludo, que al fin y al cabo es ahí donde circula la sangre. Al final, nuestro cuerpo responde ante el frío como un efecto reflejo, porque cuando nota que hay frío, trata de contrarrestarlo irrigando la zona, aumentando pues el flujo sanguíneo, y por eso se dice, ¿no?, que favorece la circulación sanguínea. No hablamos tampoco de que eso vaya a tener unos efectos increíbles, pero está claro que cuanta más sangre recorra el cuero cabelludo, pues llegarán más nutrientes y oxígeno a nuestros folículos capilares. Luego también puede haber gente que piense que si no tenemos mucha resistencia al frío, que eso también puede generar estrés y eso ya no sería tan bueno. Pero tampoco estamos hablando de un estrés prolongado en el tiempo.
Se trata de algo momentáneo para aclarar el pelo y ya está. Tampoco es cuestión de pasarlo mal, simplemente una temperatura llevadera, templada, tirando a fría, que es soportable. No tenemos que lavarnos el resto del cuerpo a esa temperatura, así que bueno, como cada uno se sienta más cómodo o cómoda. La conclusión, al final, es que ninguna de estas cosas va a causar directamente una alopecia, pero claro que en cierto modo puede influir en nuestro cuero cabelludo. Respecto al secador o a las planchas, quizás sí que hay que utilizarlos con cierto cuidado, pero con el agua caliente tampoco debe suponer un riesgo pasados los primeros días del trasplante, siempre que utilicemos el sentido común y no pongamos una temperatura excesivamente alta. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Podéis seguirme en Instagram, en Transitable Podcast, si queréis seguir los resultados de mi trasplante capilar. Muchas gracias por escucharme un domingo más. Nos escuchamos el próximo domingo. Un saludillo a todos y a todas.